del audio? Es exactamente a lo que iba yo. Es un audio lamentable. Es un sonido. No me estaba yo esperando esto. La mezcla. Sí. Me lo hubiera esperado mucho más. Pero hay una razón poderosa. Ajá. Hay una razón poderosísima que no sé si quieres que la comentamos ahorita o al final. Como quieras. Rápido. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, mi Matthews. ¿Tú? Jerry, ¿cómo se te trabó? Sí, pero sí entendí que me mandaste buenos deseos. Jerry, muy bien a todo dar. Jerry, en la tercera temporada ya durísimo. Ya en la tercera temporada. Durísimo, Jerry. Arrancando con Tocho Morocho. A ver cómo traduces eso, Ana José. Jerry, para todos, mándenle un saludo en los comentarios a Ana José, que es nuestra traductora oficial. Traductora del canal. Que se jala los pelos cada vez que Matthews dice un... No. A ver, en esa tercera temporada tú ya llevas 3 o 4, Jerry. Modismos. Tokio con Tokio, sí. Tocho Morocho. Exacto. ¿Sabes a cuál hay que reaccionar, Jerry? La de pachucos, cholos y chunondos, chichiflas, intraducible. Jerry, chichiflas y malafachas. Aquí los chompers rifan y bailan tigrita. Y bailan el tigrita. Jerry, aquí en el rock, en el Rock and Beer, aquí en Rock and Beer está el tigrita para todo, Jerry, y no podemos dejar a las queridas. No, nuestros viernes de The Warning, que son un bastión, Jerry, de Rock and Beer. Varios, fíjate lo que te voy a decir, Ajá. Perdimos la mitad de los suscriptores porque ya estábamos en 50,000 suscriptores. Nos quedan 25,000 ni modo. No, perdimos 47,000 suscriptores. Sí, porque estamos en 3,000 y tantos. 3,000 y tantos. Porque dudaron, creyeron, estimaron que desaparecían los viernes de The Warning. Decían, si no va a haber viernes de The Warning, nos me vamos. voy. Oye, sí hubo un comentario, ¿eh? Sí, no, o sea. No, entonces, nos puso, no me acuerdo quién. Sí, así me voy. Sí, o sea, no. Vámonos. Dislike. Y lo único que estábamos haciendo, estábamos tomando unas vacaciones. Merecidas, no sé si merecidas, pero necesarias. Un corte de temporada, porque vamos a hacer cortes de temporada cada 6 meses. Sí. Por semestres. Sí. Entonces, ya esta es la tercera temporada. Y eso era todo. O sea, era final de temporada. Así es. Y unas vacaciones de 2 semanas. Sí. Jerry, y se nos fueron varios. Bueno, así de, como nos decían, Jerry, si alguien se quiere ir, bueno, pues la puerta está muy abierta. No sé quiénes somos para cerrarle la puerta. Exactamente. Pero pues nos encantaría que se queden, porque aquí los viernes de Warning siguen y seguirán, y son bastión. Avísenles a los que se fueron que siempre no. Que sí están los viernes de The Warning. Sí. Jerry, a ver, ya cada vez nos cuesta más trabajo encontrar algo nuevo de las tesoros. Bueno, pues porque ya hemos tenido varias reacciones, pero todavía hay algo de material que nos falta, sobre todo mucho del 21st Century. Así es. Que nos falta mucho de Escape the Mind. Creo que no hemos tocado nada de Escape the Mind. Así es. Jerry, pero en esta ocasión vamos a reaccionar a un en vivo, un concierto de las guaguas reciente de este año, exactamente. Jerry, quiero decirte que te voy a nombrar 3 grandes festivales a nivel mundial que cuando sale la venta de boletos a la media hora está sold out. Uno de ellos es el Wacken. El Wacken, que es el alemán es el más poderoso. Más poderoso y más famoso. Así es. Otro es el Hellfest. El Hellfest. Que es un festival francés brutal. Y otro, bueno, son los famosos Monsters of Rock que andan levitando por todo el planeta. Que últimamente también el Poland Rock está así mucho. Es. Pero lo que es y además el Grass Pop. El Grass Pop ahorita está en tránsito. El Grass Pop no sé si acabó. Pero a ver, tienen cabezas de cartel. O sea, los monstruos de los monstruos, ahí está. Si todavía viviría Black Sabbath, que va a ser el último concierto, que luego hablaremos de eso. Pero o sea, el Olimpo está en Wacken, en Hellfest y en el Grass Pop. Y precisamente, Jerry, nuestras tesoritos, las guaguas, pisaron el Hellfest. El Hellfest, Jerry, que insisto, es brutal. O sea, que ya las hay. Es un venue brutal, así es. Entonces,
vamos a presentar ahorita la rola en el Viernes de Warning, Jerry, no sin antes compartirte, bueno, más bien que tú me compartas, porque ahora tú te pusiste la del Puebla, Jerry, con esta Ticus. Que cuando estaba yo en el súper haciendo el súper, haciendo el súper de cervezas no, Jerry, pues, fuiste a hacer compraste verdura, estaba yo cargando jamón. Jerry, a ver, los rockeros también tenemos, exacto, también tenemos nuestras bolsas de mimbre también comprar nuestras verduras, también vamos con Doña Lucha y Jerry, hacemos nuestro ahorro, vamos al mercadito y entonces estaba yo pidiendo medio kilo de mortadela, medio de cohete, exacto, aguayón no dice, ¿no? Aguayón no, pero sí mi queso de puerco. Así es. Y entonces me volteé a ver las cervezas. Sí. Pues dije, voy a llevar de una vez. Hay rock and beer hoy. Exactamente, pero estaba yo con la duda de si ya habíamos probado esta. No, esta se me hace. Y con eso que la bola, Ticus, hijo, sí. Bola de años que no nos deja ya. Exactamente. Pensar, ya no supe yo si sí o si no. Jerry, esta por lo que puedo ver que echaste en las bolsas de tu supermercado, es una porter. Que así me dejaste, pero a pie. Pásame, sí. No, Pásame. Está bien. Jerry, esta Ticus, tipo porter, no sé si gustas leer, Jerry, pero no traes tus lentes para ver de lejos ni de cerca. Es una porter. Vamos pero a ver es de la cervecería Colima, que ya hemos reaccionado a varios de cervecería Colima. Ok. Y la verdad es que yo la siento como stout. Nos han gustado varias de esta cervecería. Okay. ¿A ti te huele a stout o te sabe a stout? Me huele. Okay. Jerry es un programa familiar. Jerry es un programa. Jerry, salud. Con Ticus, una porter. Ticus, una porter. Pero sí tiene razón. Me sabe toda tiene stout. Más de stout que de Jerry, cuando un torero viste como torero, trae luz de camina como torero, trae traje de luces y capote y torero. O sea, así parece. Jerry, quiero que presentes esta rola. Esta rola es nada más y nada menos que increíblemente una rola que no habíamos reaccionado del álbum que lleva este nombre. La rola es Error. Así es. Live at Hellfest. Brutal. 2025. Excelente. Y pues con las tesoritos, las guaguas, nuestros tesoros nacionales. ¿Que ya estuvieron en Pachuca o no? No lo sé. Ya van a estar en un concierto. En un festival afuera en Pachuca. Hay que nos digan en los comentarios si ya fue o no. Pero vámonos con Error, Jerry. Error Live at Hellfest 2025 con The Warning. Échale. You want people to love you, it's encoded in your greed. I will give you the power, but I need you to see it come. What do you want to know? I'm the error inside. At the end of the name of a time, everybody must die. It's the freedom of choice that kills the mind. And it hurts you to just think of it. You can free me, but you don't. I'm the error you hurt. But you always want me so. ¿Qué opinas del audio? Es
exactamente a lo que iba yo. Es un audio lamentable. Es un sonido. No me estaba yo esperando esto, la mezcla. Sí. Me lo hubiera esperado mucho más. Pero hay una razón poderosa, ¿eh? Hay una razón poderosísima que no sé si quieres que la comentamos ahorita o al final. Como quieras. Rápido. En ese tipo de festivales, la logística es brutal. Los horarios son brutales. O sea, cada uno con diferentes necesidades. Claro, y solicitudes de audio. Exactamente. Entonces, o sea, el ritmo de estos festivales y la logística es brutal. Y ojo, que suene así la grabación, el audio no quiere decir que en vivo sonar exactamente igual. O sea, lo que tú escuchas en vivo puede ser... Sí, dista mucho de la grabación. Totalmente del audio que le mandan a las cámaras o al... Yo creo que el audio de grabación está fatal. El audio de grabación aquí está fatal. ¿Cómo estuvo en vivo? Solo los que estuvieron ahí nos podrán decir. Alguien que nos diga. Y en los comentarios seguramente habrá alguien que estuvo ahí que nos diga, no, en vivo sonó espectacular. Pero no, tienen razón, en vivo también sonó muy mal. De entrada a mí lo que me duele así en el corazón es que Ale casi no suena. Sí, casi no suena. No suena el bajo. Pero sí se atribuye este tema a que seguramente no tuvieron pruebas de audio rápido, o formas rápidas. Jálale, o sea, porque los horarios son brutales, o sea, no, si sales un minuto después o te multan o ya no te dan chance, o sea, son muy delicados. No, me queda claro que no es culpa de ellos, las hemos oído en vivo nosotros, sabemos perfectamente cómo suenan y claramente no es culpa de ellas, ¿no? Seguimos. Tampoco te molestes. ¿Ya? No. Yo estoy molesto. Hasta se sorprende y se ríe un poco de cómo se le fue la voz. Es en vivo, es normal. Ella también, yo siento, ¿sabes qué siento? ¿Ya se acabó ya? No. Bueno, no sé, ahorita vemos. Ok. Siento que también ella traía broncas de lo que estaba oyendo. Ok. Con la salida de su audio. Con la salida de su audio. Porque también ella se ve que estaba teniendo broncas para llegar al tono correcto. Y eso, o sea, solo la gente que se ha puesto ahí sabe que es, o sea, con los ruidos, con la música, con la batería, necesitas... Oye, Pau no está cantando. Yo creo que las tres están cantando, pero no se oyen. No se oye, o sea... No se oyen. Un poco cuando cantó Ale se oyó y se ve que le bajaron en la mezcla. O sea, es que eso es un relajo, la mezcla que traen. La guitarra se oye muchísimo. Sí, exacto. La voz también está muy arriba. El rasgueo de Dani es... O sea, sí, no oigo la voz de... Pero, a ver, insisto, es el festival. Sí, no es culpa de ellas. No es el auditorio. Es que traemos el auditorio encima ya. Entonces, el auditorio fue perfection. Sí, así es. Ojo, para los que nos empiezan, no estamos criticando a The Warning, estamos criticando a la mezcla y a lo que pasó. La situación del live festival. ¿no? Y de esta... No, porque esto no es nada en contra de The Warning, es la mezcla y el audio que mandaron en este concierto. O sea, nos estamos lamentando porque no estamos oyendo el... Exactamente.
but you're not my master. I'm the error inside. At the end of the name of time, everybody must die. It's the freedom of choice that kills the mind. And it hurts you to the things coming. You free me, but you don't. I'm the error you hide. Until we'll always love me so. Yo creo que el de la. El que estaba haciendo. ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que a ver, regresa de un segundo? ¿Ya? ¿Estamos en vivo? Le dice, estás despedido. No, le dicen oigo. No oigo. Y precisamente por eso le pasó. Ya lo que lo, pasó. ya lo habíamos detectado. Ya. Sí, Tú y yo que somos exactamente. Sí, ingenieros de sonido. Exacto. Oye, Jerry, a ver, dos comentarios porque hemos hablado. No vamos a hablar ya de la calidad de Warner. Sí, no, o sea, esa está más que probada, Está probada. y reprobada. Digo, y aprobada. Sí, me llama la atención dos cosas muy benéficas para nuestras tesoritos. Primero, no es menor el aforo que tienen en el stage. No. No es menor. No. O sea, porque de sí, 150,000. no tanto, Bueno, no sabemos. 60,000. Sí, pero lo que sucede en estos festivales, Jerry, es que tienes toda una agenda y distintos stage. El Hellfest Stage, el Main Stage, el Hammer Stage. Y dependiendo de eso, todos los productores acomodan a bandas de menor a mayor rango. De tal forma que tú ya al final del Hellfest o del Wacken ves en el Main Stage a las cabezas de cartel. Bueno, me llama mucho la atención de que no están en un escenario menor. O sea, están en el escenario mayor. Están en el Main Stage. Sí, el main stage. Seguramente 5 o 6 horas antes. No he visto el cartel del Hellfest. Lo vi, Pero por la hora luego te das cuenta, ¿no? Están- Que es todavía de día. están 5 horas o 6 horas a distancia del Main. Pero qué padre que las guaguas estén con esa capacidad todavía de que la gente pues va a ver a las mexicanas. Sí, Y había quieren disfrutar, banderas ¿no? de México por todos lados. Y la verdad es que también de admirárseles que Sacarlo adelante. Sí, sacarlo adelante. Ellas saben en dónde están, saben que esto está fuera de su control. Sí. Seguramente el de la mezcla dijo, ¿cómo le voy a prender el micrófono a la batería? Sí, No sí, sabe sí, que Pau canta y yo creo que oyó ahí que se le colaba y le dijo, no, yo apago esto. Y entonces no se oye la voz de Pau. Sí. Entonces, pues bueno, eso está fuera de sus manos y ellas siguieron adelante. Y denota Dieron mucho, todo. mucho profesionalismo. Sí. Que a partir de estar en un stage importante todo, pues si no oigo, la voz de Pau no se oía. No se oía. Estaba en off el micrófono. Lo que yo dije al principio, Sí. Dani no se oía a ella misma, Sí, por sí. eso te estaba teniendo problemas para alcanzar la Sí, nota. correcto. Y obviamente, pues eso no es problema de ella. Sí, estoy viendo el cartel de Hellfest. Korn, Muse, Scorpions, Judas Priest, Within Temptation, Dream Theater, Sex Pistols, o sea, Puro peso pesado. puro peso pesado con las guaguas. Ya las guaguas ya se codean, se codean. con los Jerry, pesos pesados. como nosotros nos codeamos con la alta sociedad. Así es. O sea, de codo a codo, pipa y guante, Sí. Jerry. Ya las tesoritos se están codeando con los pesos pesados y eso debe de enorgullecer a toda una nación que, bueno, pues siempre las hemos apoyado y seguiremos los pasos de The Warning en lo que viene. Así es. Jerry, seguiremos con los viernes de Viernes de Warning. Warning, como Aperturamos, siempre. Jerry. Error. Calificación. Voy a calificar el espectáculo, no a The Warning y no a la canción de Error, porque esa ya la oímos en el Auditorio Nacional y es un rolón y suena espectacular. Sí. Estoy calificando el evento Hellfest y el audio del Hellfest. O sea, para mí este video con este audio de esta canción es un 7-8. Ok. No Con estas consideraciones. Sí, ok. sí, no a The Warning, ni a la rola. Yo al revés, yo voy a calificar el esfuerzo de The Warning quitando las fallas que tuvieron en el audio y en la producción. Yo a le doy un 8-7.
o sea, prácticamente 10 puntos arriba de ti, Jerry, Sí. por el esfuerzo de ellas. Sí, pero tú estás calificando a ellas. A ellas. Y yo estoy calificando el festival, evento, el festival y el así es, sonido. así es. Jerry, Ticus Macaquicus. Jerry. Mira, y como dice mi tío, hinche pero pareja. Jerry, ¿de qué estás hablando? Sí, Jerry, ojalá que la cervecera no vea este video porque ya te los cacheteaste. Sí. No, está bien. Pasa. Es un 8. Ok, 8. Yo le doy a la Ticus, Jerry, yo le doy un 8-4. Me gustó. No le veo cara de Porter. Ok. No le veo cara de Sí, Porter. Pero vámonos con esta calificación. Jerry, vámonos. Muy bien, pues no se olviden de darle like, suscribir, comentar, díganos qué piensan de este audio, si estuvieron ahí, si se oyó igual en el evento, o si se oye, si se oye mejor en el evento y aquí se oye muy chafón. Coméntenos y no se olviden de darle a la campanita para que les recuerde todos los videos que vamos sacando y sobre todo en los lives, ¿no? Jerry, y además estamos aperturando tercera temporada. Estamos de manteles largos, así que vámonos a tambor batiente con los viernes del Gore. Tenemos, como tú dices, mucho material. Hay que buscarle. Ya hay que ir pepenando. Y además hay que ir tomando las sugerencias de los suscriptores que son expertos en las tesoritas. Jerry, listos con la tercera temporada aquí en Rock and Beer, más fuertes que nunca. Jerry, ¿listos? Vámonos. Cuídense. Listo.